existen tres sistemas económicos, los cuales son los principales, ¿no? Los cuales rigen en varias economías del planeta, ¿no? Del mundo entero, ¿no? En varios países rigen estos tipos de sistemas económicos. ¿Cuáles son ellos, no? Eh, el sistema de libre mercado o economía capitalista, ¿no? El sistema de economía planificado o socialista y la economía mixta, ¿no? Entonces acá está, ¿no? ¿Qué es un sistema económico? Nos dice, la organización de la actividad económica se encuentra directamente relacionada con la solución de los problemas económicos fundamentales, qué, cuándo y cómo y para quién producir. Entonces, esto quiere decir que todos y cada uno de estos sistemas que ustedes ven en su pantalla, ¿no? La economía planificada o socialista, la economía capitalista o de libre mercado, la economía mixta, persiguen la misma finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cuáles son estos problemas básicos, ¿no? Estos problemas básicos de la economía. Entonces, como habíamos visto, estos problemas básicos, ¿no? Están directamente desglosados de lo que es el problema básico de la economía principal, que es la escasez. Entonces, ¿qué buscan estos sistemas? Mitigar la escasez, buscar la satisfacción de las necesidades de todos los individuos miembros de sus distintas sociedades, dentro de sus territorios, dentro de sus naciones, ¿no? Entonces, indistintamente qué tipo de medidas tome cada uno de estos tipos de sistemas económicos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema socialista o economía planificada, ¿no? Una de las características principales es que el gobierno es intervencionista, ¿no? Interviene en el mercado, hace regulaciones, crea empresas estatales, etcétera, ¿no? En el sistema capitalista o de libre mercado, el gobierno no es intervencionista, ¿no? Totalmente contrario al socialista, ¿no? Deja que la mano invisible, ¿no? De Adam Smith haga su trabajo, ¿no? Que rija la ley de la oferta y la demanda. En la economía mixta, ¿no? Que tiene propiedades de ambas economías, ¿no? Tanto de la socialista y la capitalista, por ejemplo, un modelo keynesiano tenemos en una economía mixta, ¿no? En la cual el gobierno está de acuerdo en que existan empresas privadas, ¿sí? Pero debe implementar ciertas regulaciones para que no existan ciclos económicos. Entonces, estos tres tipos de sistemas económicos, como les había mencionado, lo que buscan es mitigar la escasez, que es el problema fundamental de la economía, ¿no? De los cuales, de ese problema se desprende, ¿no? El qué, cuándo y cómo, para quién producir. Entonces, cuando surge esto, ¿no? Estos tres problemas, ¿no? Se da lo que es la actividad económica de producir bienes y servicios, ¿no? ¿Dónde se producen esos bienes y servicios? En los mercados, ¿no? Como habíamos visto en el flujo circular de economía, ¿no? En el mercado de bienes y servicios, ¿no? Y en el mercado de factores de producción, ¿no? Que se intercambian los factores como tal, tierra, trabajo, capital, ¿no? Bien, entonces, cada sistema económico busca brindar satisfacción de necesidades en la medida de sus posibilidades, ¿no? A todos los individuos miembros de su sociedad, ¿no? Entonces es una tarea compleja, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Entonces, siempre con el objetivo de asegurar la mayor eficiencia para la asignación de sus recursos. Las naciones económicamente motivadas se dedicarán a la difícil y controvertida búsqueda del sistema económico ideal, ¿no? Entonces, ¿cuál será el sistema económico ideal? ¿Socialista, capitalista o mixto, ¿no? Eso ya los dejo a criterio de ustedes, ¿no? Para no generar controversia. Entonces, ustedes analizarán historia, datos, hechos, etcétera, y sacarán sus propias conclusiones, ¿no? ¿Cuál será el modelo ideal? Entonces vemos que cada sistema económico tiene esta estructura básicamente, ¿no? Compuesto de los factores de producción, ¿no? Cada país tiene sus propios factores productivos, como les había mencionado, ¿no? Entonces puede que tenga mayor cantidad de tierra, mayor cantidad de capital o mayor cantidad de trabajo, pero siempre va a tener escasez en uno de sus cantidad de tierra o recursos naturales, ¿no? Pero no tenemos otro factor productivo que es, ¿no? Que es la tecnología, ¿no? No contamos con tecnología, ¿no? Estos factores de producción son según la teoría clásica, ¿no? Hoy en día, bueno, según otras teorías, se añade aquí lo que es la tecnología, la capacidad empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, otras economías, por ejemplo, cuentan con mayor cantidad de tecnología, ¿no? Pero no cuentan con los suficientes recursos naturales. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Todos los países, interactuar unos con otros para hacer ese intercambio de bienes, ¿no? Entonces, ellos adquieren materia prima, los recursos naturales de nosotros, con su tecnología, su combinación óptima de capital, trabajo, la tierra que están obteniendo y la tecnología con la que cuentan, la capacidad empresarial con la que cuentan, hacen una combinación óptima de sus factores productivos, ¿no? Y
crean, fabrican, ¿no? Lo que son bienes de consumo, ¿no? Pueden ser bienes de consumo intermedio o bienes de consumo final, pero esos bienes, ¿no? Sirven para satisfacer su demanda interna, ¿no? En una porción y otra para ser exportada a países como el nuestro. Entonces, nosotros exportamos litio, por ejemplo, y el litio vuelve en forma de baterías para nuestros celulares, ¿no? Para nuestras laptops, etcétera. Entonces, todo sistema económico, todo país, toda nación cuenta con los factores productivos. También dentro de todos los territorios existe lo que son las actividades económicas, ¿no? En todos los territorios surgen lo que son las actividades económicas. Entonces, ¿cuáles son esas? El sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿no? El sector primario o extractivista, ¿no? Es el cual se dedica a extraer los recursos naturales del suelo, por así decirlo, ¿no? Y estos no sufren ningún tipo de transformación, ¿no? Por ejemplo, el hierro, el zinc, el estaño, la plata, el oro, ¿no? El sector agropecuario, ¿no? Lo que les acabo de mencionar es el sector minero, ¿no? El sector secundario o industrial, ¿no? Es aquellos que procesan ya esa materia prima, ¿no? Transforman esa materia para ofrecer bienes de consumo, ¿no? Entonces, transforman esa materia, ¿no? En distintos productos para ser comercializados y posteriormente consumidos, ¿no? Entonces, ¿qué es una industria? Es un conjunto de empresas que se dedican a la producción de un mismo bien, ¿sí? Y finalmente el sector terciario, ¿no? Que es el sector de servicios, servicios de educación, servicios de transporte, servicios de salud, etcétera, ¿no? En el cual se ofrecen, en el cual la característica más, una de las características más importantes de este sector es que genera la mayor cantidad de empleos, ¿no? A nivel nacional dentro de un estado, ¿sí? Entonces, a ver, me esperan unos minutitos, por favor. ¿No? ¿Dónde surge esta actividad económica? ¿Dónde se da esta actividad económica? Se da en los mercados, como hemos visto, ¿no? En los mercados de bienes y servicios, y bueno, ya está, ¿no? En los mercados de factores de la producción, ya está. Mercados de bienes y servicios y mercados de factores de la producción. Entonces, esta actividad, ¿no? Se da acá, ¿no? Se da acá, donde se hace la producción, ¿no? La producción a través de la obtención de materia prima, ¿no? La producción de bienes y servicios, la posterior distribución, ¿no? La posterior distribución y consumo de esos bienes y o servicios. Entonces, en todo mercado se da la producción, la distribución y el consumo. Entonces, un mercado puede ser un lugar físico o virtual hoy en día, ¿no? Dado que los bienes o servicios pueden ser comercializados, ¿no? De forma física o de forma virtual, mediante el Internet, ¿no? Más hoy en día que estamos sufriendo el problema de la pandemia, ¿no? Y dado ese contexto, casi todas las actividades, ¿no? De comercio se están realizando de forma virtual. Sin ir muy lejos, nosotros ahora en educación, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Clases de forma virtual, ¿no? ¿Qué más? Entonces, dada esta actividad económica, ¿no? Que se realiza en este mercado, ¿no? Surge, ¿por qué? ¿Por qué surge esta actividad económica, ¿no? Que se realiza en este mercado? Porque existen los problemas económicos. Y estos problemas económicos se basan o buscan ser solucionados, ¿no? A través de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades de los individuos. Entonces, esta estructura que ustedes ven en el sistema económico está totalmente interrelacionado, ¿no? Entonces, en este mercado se dan las actividades económicas que surgen a través de los problemas económicos que se basan en la satisfacción de las necesidades de los individuos. Entonces, los problemas económicos básicos, ¿no? ¿Qué producir, ¿no? ¿Qué bien o servicio vas a ofrecer al mercado? ¿Cómo lo vas a producir, ¿no? ¿Qué cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de tecnología vas a requerir? ¿Qué cantidad de mano de obra vas a requerir? ¿Qué cantidad de insumos vas a necesitar, ¿no? Finalmente, ¿para quién producir? ¿Quién va a ser tu mercado objetivo? ¿De quién vas a buscar satisfacer, ¿no? Las necesidades. Entonces, ¿en qué se basan estos problemas? ¿No? En buscar la satisfacción de las necesidades que surgen en los distintos países, en las distintas naciones, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tenemos? No sé si han visto en marketing las pirámides de necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Pero eso está relacionado, tiene algunas similitudes, ¿no? Necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, espirituales, de autorrealización, etcétera, ¿no? Pero básicamente en economía nosotros buscamos la satisfacción de necesidades del tipo material, ¿no? Del tipo material, económico.
Entonces, las necesidades que nosotros buscamos satisfacer, nunca se olviden, en la economía es del tipo materia de índole económico, ¿no? Monetario. Esta es la estructura de un sistema económico. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que acotar, algo que complementar, ¿no? Algo que opinar tal vez? Nadie. Bien, vamos con el siguiente. Entonces, en toda economía se producen N cantidad de bienes o servicios, ¿no? Entonces, en economía, para analizar, ¿no?, lo que es un poco el costo de oportunidad, ¿no?, y los límites de producción de esos determinados bienes o servicios, se crea un modelo que es conocido como la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿qué es un modelo? Es una representación simplificada de la realidad. Entonces, por ende, este modelo de la frontera de posibilidades de producción que vamos a representar en economía, ¿no?, cuenta con varios supuestos para los cuales, al realizar los ejercicios o los ejemplos que son netamente académicos, se va a emplear o se van a aplicar esos supuestos. Entonces, en base a esos supuestos, vamos a crear los ejercicios, ¿sí? La representación simplificada de esa realidad que vamos a estudiar. Entonces, la frontera de posibilidades de producción, o también conocida como curva de transformación, describe las diferentes combinaciones eficientes de bienes y o servicios que una economía puede producir en un determinado periodo de tiempo con los recursos y tecnología existentes. La curva de transformación pone de manifiesto dos principios básicos, lo que les mencionaba. Uno de ellos es que nos dice, al ser los recursos, la cantidad que podemos, al ser los recursos escasos, la cantidad que podemos producir es limitada. Solo podemos producir cantidades adicionales de un bien si reducimos la producción de otro. Entonces, ¿qué quiere decir el primer supuesto, no? La cantidad que podemos producir es limitada. Entonces, para hacer esta frontera de posibilidades de producción, vamos a suponer que esa economía es de ese país, de esa nación, de ese municipio, etcétera, o ciudad, lo que analicemos, solamente produce dos bienes o servicios, ¿no? Entonces, solamente va a producir dos bienes. Entonces, qué sé yo, puede ser vestidos, puede ser armas, ¿no? Puede ser muebles, ¿no? Puede ser, qué sé yo, autos, ¿no? Entonces, la cantidad que ellos van a producir va a estar delimitada por esa frontera que gráficamente lo vamos a ver enseguida. ¿Qué más nos dice el siguiente supuesto, no? Solo podemos producir cantidades adicionales de un bien si reducimos la producción de otro. Entonces, analizando este supuesto, ¿qué quiere decir? Entonces, supongamos que ese país produce muebles y autos. Entonces, para producir mayor cantidad de autos, debes reducir la producción de muebles. Para producir mayor cantidad de muebles, debes reducir la cantidad producida de autos. ¿Por qué? Porque introduciremos tres conceptos básicos del análisis económico, ¿no? Uno de ellos es la eficiencia económica, el costo de oportunidad y el crecimiento económico, ¿ya? Entonces son esos tres conceptos que debemos manejar, ¿no? La eficiencia económica, ¿qué quiere decir? ¿No? Que los individuos son racionales en la implementación de los recursos escasos con los que cuentan. Quiere decir, en la curva de transformación, por ejemplo, si vemos que un país produce armas, ¿no? Produce armas y, qué sé yo, alimentos, como en el ejemplo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, al producir armas, ¿qué pasa en esa economía? Por ejemplo, un país vecino entra en un conflicto bélico y le demanda más armas. Entonces, ese país, por naturaleza, ¿qué va a hacer? Emplear todos sus recursos en la producción de armas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya tiene un mercado asegurado, por así decirlo, ¿no? En el cual va a comercializar esos bienes de consumo, que son armas, ¿no? De mayor cantidad a lo que es el país vecino que está con un conflicto bélico, tal vez, ¿no? El coste de oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad, que es algo bastante importante, que se maneja en la economía, ¿no? Con los recursos con los que contamos, ¿no? Y no solamente en la economía, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Se maneja lo que es el coste de oportunidad. Entonces, es algo de vital importancia que todos ustedes deben saber, ¿no? Entonces, ¿qué es el coste de oportunidad? Les voy a ejemplificar, ¿no? Primero veremos qué es, ¿no? Por ejemplo, el costo de oportunidad de una decisión económica que tiene varias alternativas es el valor de la mejor opción no realizada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Hace referencia a lo que una persona deja de ganar o disfrutar cuando elige una alternativa entre varias disponibles.
Entonces, ustedes tienen una opción de elegir entre comprar un libro que les va a beneficiar a mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo, en lo que es la aprobación de la materia de integración económica, ¿no? O tienen la opción de gastar ese dinero del libro en ocios, ¿no? En comer, en salir, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes analizan ahí varios factores que están implícitos en la toma de esa decisión. Entonces, ¿cuál les va a traer más beneficio a corto plazo? ¿No? Me imagino que el ocio, a mediano y largo plazo, el conocimiento, cómo les va a beneficiar, la aprobación de la materia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de ahí hace ese concepto que los individuos son racionales en la toma de sus decisiones. Entonces, el costo de oportunidad, como les decía, es un concepto fundamental de la economía que puede ser aplicado en la mayor parte de las decisiones económicas, ¿no? Cuando hablamos de dinero, ¿no? O elecciones de bienes del tipo material, ¿sí? Entonces, en nuestra vida cotidiana, nosotros las personas tomamos innumerables decisiones, ¿no? Que implican la elección de una alternativa entre varias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, vamos al trabajo, ¿no? Todos trabajamos. Entonces, nos hacemos una pregunta todas las mañanas, ¿no? Voy al trabajo caminando, ¿no? O en taxi, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo. Entonces, analizamos, ¿no? Y pensamos, ¿no? Si voy caminando, no voy a pagar dinero. Sin embargo, desde el punto de vista del costo de oportunidad, no podemos afirmar que el costo es cero. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que ir caminando nos va a llevar un tiempo. Entonces ahí analizamos otro factor más, ¿no? Entonces primero hemos visto el dinero, ¿no? Ahora entra el factor tiempo, ¿no? Entonces, si ir caminando al trabajo nos va a tomar 30 minutos, ¿no? Mientras que si vamos en taxi nos va a tomar 10 minutos, el costo de oportunidad de ir caminando al trabajo, expresado en tiempo, ¿no? Analizando ese factor, va a ser de 20 minutos. Entonces, si analizamos otros aspectos más, ¿no? Si meditamos más y profundizamos más en el análisis para tomar esa decisión, si consideramos que caminar nos va a reportar un beneficio a la salud, el costo de oportunidad de ir en taxi está representado por la suma de lo mejor que pudiera haber hecho con el dinero, ¿no? Que me hubiera cobrado el taxista, más los beneficios para la salud que deje de recibir por no ir caminando. Entonces ahí añadimos el factor salud. Entonces todo está siempre en función o depende al análisis del contexto, ¿no? De la situación. Entonces, ¿qué nos va a traer mayor ventaja? ¿Qué nos va a traer mayor beneficio, ¿no? ¿De cuál de las alternativas vamos a disfrutar? Siempre y cuando tomemos en cuenta y en función a las alternativas existentes, ¿no? Entonces, ese es el costo de oportunidad, ¿no? Ese es el costo de oportunidad. Bien, vamos con la siguiente. Vamos directamente al ejemplo, ¿no? Entonces, para poder representar la frontera de posibilidades de producción, curva de transformación, vamos a simplificar la economía. Entonces, vamos a suponer que solo se producen dos bienes, ¿no? Lo que les decía, algo irreal, porque cualquier economía elabora un mayor número de productos. Por tanto, vamos a suponer que un determinado municipio basa su producción en dos bienes. En este caso son alimentos y vestidos. Entonces, para producir este municipio, todas estas combinaciones, ¿no? Ya sea solo vestidos, combinación uno, 2, 3, 4 y solo alimentos, está empleando todos sus recursos disponibles, tierra, trabajo, capital, tecnología, capacidad empresarial, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas combinaciones son puntos eficientes, ¿no? Aquí hay eficiencia en la producción, hay optimización de los recursos. Todas estas combinaciones que nos está dando el ejemplo ya son óptimas, son eficientes. Entonces, ¿cómo analizamos? Veamos, si producimos solo vestidos, 300.000 unidades de vestidos, pero ya no le queda capacidad para producir alimentos, obviamente, ¿no? Porque acá está implementando todos los recursos con los que cuenta. Vamos a una alternativa que nos da el ejercicio, la combinación 1. La combinación 1. Para producir 20 unidades de alimentos, ¿no? De 0 a 20 unidades, ¿no? Vemos que la producción de vestidos disminuye en 20.000, ¿no? De 300.000 a 280.000. Entonces, haciendo un análisis, ¿no? Del costo de oportunidad, ¿no? ¿Cómo se interpretaría esto? Entonces, ¿qué nos dice?
El costo de oportunidad de producir 20 toneladas de alimento es de sacrificar 20.000 unidades en la producción de vestidos, ¿no? No sé si estarán tomando nota, es pregunta de ejercicio. Por ejemplo, vamos de la combinación 1 a la 2, ¿no? Queremos pasar de este punto a este otro. Entonces, vemos que de 20 a 40, analizamos que se están incrementando 20 toneladas más adicionales, ¿no? Y en este caso, de 280.000 a 240.000, se están reduciendo 40.000 unidades. Entonces, ¿cómo interpretamos el costo de oportunidad? Y decimos, ¿no? El costo de oportunidad de incrementar en 20 toneladas la producción de alimentos es el de sacrificar en 40.000 unidades la producción de vestidos. Y así sucesivamente hasta llegar a solo alimentos, ¿no? En el cual vemos que este municipio está implementando toda su capacidad productiva, todos sus recursos, trabajadores, tecnología, capital, ¿no? En la producción de solo alimentos. Por ende, no le queda capacidad para producir ni una sola unidad de vestidos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, ¿puedo volver a ¿Qué explicar, por parte? favor? ¿Qué parte? De la tabla. ¿Pero qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Perdón. Lo de de la combinación como de la 20 a la 40, lo que acaba de explicar, lo último. Sobre el costo de oportunidad. Ya. Pues, vamos. Entonces, las combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos, en este cuadro nos está mostrando combinaciones eficientes de lo que es de lo que es la producción o combinación óptima de los recursos productivos con los que cuenta esta nación para la elaboración o producción de alimentos y vestidos. Entonces, todas estas combinaciones desde puntos eficientes. ¿Por qué? Porque esta nación está utilizando al máximo los factores productivos con los que cuenta: tierra, trabajo, capital y tecnología. Entonces, por ejemplo, para analizar el costo de oportunidad, entonces, para pasar del escenario de solo vestidos a la combinación 1, vemos que se están incrementando en 20 toneladas, ¿no?, la producción de alimentos, pero por el contrario se está reduciendo la producción de vestidos en 20.000 unidades. Entonces, ¿cómo analizamos el costo de oportunidad, ¿no?, de esta situación? Entonces decimos, el costo de oportunidad de incrementar en 20 toneladas la producción de alimentos es de disminuir en 20.000 unidades, ¿no?, o sacrificar la producción de 20.000 unidades de vestidos. Entonces, otro ejemplo, vamos de la combinación 2 a la 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual analizamos, ¿no?, que de la combinación 2 a la 3 en la columna de alimentos, ¿no?, se están incrementando de 40 a 60 toneladas la producción de alimentos. Entonces, ¿en cuántas unidades se está incrementando? En 20 toneladas, ¿no? En 20 toneladas. En el caso de vestidos, ¿no? En la columna de vestidos, pasando de la combinación 2 a 3, vemos que se está disminuyendo la producción de vestidos en 60.000 unidades, ¿no? Entonces, de 240.000 a 180.000, ¿cuántas unidades se restan? 60.000, ¿no? 60.000. Entonces, ¿cómo interpretamos el costo de oportunidad? Entonces decimos, el costo de oportunidad de incrementar en 20 toneladas la producción de alimentos es de sacrificar o disminuir la producción de vestidos en 60.000 unidades. Entonces, de esa forma se interpreta el costo de oportunidad. ¿Está claro? Sí, Sí, licenciado, gracias. Ya. Entonces, pasamos con el gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico no se maneja obviamente en el plano cartesiano, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, ¿no? En el cual podemos ver eh, a continuación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la cantidad producida de vestidos, ¿no?, en el eje de las ordenadas, ¿no?, y la cantidad producida de alimentos en el eje de las abscisas o X, ¿no? Entonces ustedes grafican, ¿no? A este punto enseñarles a graficar complicado, ¿no? Es algo de colegio y bastante básico, ¿no?
Entonces pueden tomar alimentos como eje Y y vestidos como eje X o viceversa, ¿no? No habría no hay ninguna diferencia, es indistinto, no habría ningún problema en este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, en el ejercicio toma vestidos como eje Y y alimentos como eje X, ¿no? Entonces va graficando según lo que le menciona el cuadro, ¿no? Entonces, 0 alimentos, ¿no? ¿Cuántos alimentos eran? 0, ¿no? Y 300,000 vestidos. Entonces aquí ponen un punto, ¿no? Y así sucesivamente grafican, ¿no? Hasta llegar a solo alimentos, que nos dice 100 toneladas de alimentos y 0 vestidos, ¿no? Entonces vamos. Entonces acá está 100 toneladas de alimento, ¿no? Y 0 vestidos, ¿no? Entonces grafican, ¿no? Estos dos puntos intersectan con ambos ejes, ¿no? Con eje Y por un lado y eje X, los cuales significa que están cerrando la frontera, ¿no? Están cerrando la frontera. Y vemos que todos los puntos que están sobre la frontera, sobre la línea azul, son eficientes. Los que están por encima son inalcanzables, los que están por debajo son ineficientes. Esto es algo que ustedes ya lo han investigado, ¿no? Y ya deben saber qué significa. Entonces, solamente con el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, un ejercicio más completo, ¿no? Vamos a aclarar algunas dudas. Entonces vemos este ejemplo. ¿Qué nos dice? La economía de un país tiene que decidir entre dedicar la producción de sus recursos, ¿no? La implementación o la aplicación de sus recursos a la producción de armas o alimentos. Las opciones entre las que tiene que elegir son las siguientes, ¿no? Entonces puede ser alternativas, opciones o combinaciones. No hay ningún problema, ¿no? Entonces nos dice que ese país produce alimentos y armas, ¿no? Entonces nos da ya las combinaciones, nos da estos valores que ya están simulados. No hay problema, está bastante sencillo, ¿no? Entonces nos dice que tenemos una combinación A en la cual esta nación produce máximo 10,000 unidades de alimentos, ¿no? Utilizando toda su capacidad productiva, ¿no? Entonces, por ende, no le queda capacidad para producir armas. Nos da una opción B en la cual nos dice que puede producir 9,400 unidades de alimentos, ¿no? Y le resta capacidad para producir hasta 1,000 armas, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al punto F, en el cual nos indica que esta nación, este municipio o este país puede producir 3,200 unidades de alimentos y con la capacidad que le resta puede producir hasta 4,840 unidades de armas. Entonces, vamos con los requerimientos del ejercicio. ¿Qué nos pide? Número 1, representar gráficamente la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Entonces acá está, ¿no? Nos basamos en el cuadro, como les había mencionado, y ustedes ya grafican, ¿no? Entonces ya saben graficar, ¿no? Para graficar las recomendaciones de colegio, ¿no? Las recomendaciones de colegio. El título del gráfico, ¿no? ¿Qué están graficando? Siempre es la frontera de posibilidades de producción. Los títulos de los ejes, ¿no? Alimentos, armas, en este caso, datos de la tabla, ¿no? Entonces, obviamente esta curva tiene que estar bien proporcionada, la forma tiene que ser convexa, ¿no? El gráfico, porque es una frontera, es una curva de transformación, no puede ser una línea recta, ¿no? El 90% de los ejercicios, ¿no? El gráfico es una curva, entonces tienen que darse una buena escala, ¿no? Ustedes ya sabrán cómo, ¿no? Bien, en la curva deben estar indicados los distintos puntos o combinaciones. Tenemos la opción A, la combinación o alternativa A, la cual nos dice 10,000 unidades de alimentos y 0 armas. Entonces buscamos, ¿no? 10,000 unidades de alimentos, ¿no? Que está acá, y 0 armas, ¿no? 0 armas, ¿no? Entonces, 0 armas, 10,000 unidades de alimentos. Marcamos ese punto que intersecta el eje de las ordenadas, que es la combinación A, remarcamos el nombre de ese punto, ¿no? Y así sucesivamente de todos y cada uno de ellos, ¿no? En todas las distintas combinaciones, es importante que pongan estas combinaciones. Es importante. ¿Sí? Entonces, me imagino que nadie va a tener problemas en el punto 1, que es un gráfico, ¿no? Ustedes deben saber graficar desde colegio, que es conocimiento previo y requerido para haber ingresado al instituto, ¿no? Bien. Entonces, vamos con el punto 2. Si existieran puntos fuera de la frontera, ¿qué indicarían? Explica también el significado de los puntos dentro de la frontera y de los que existen sobre la frontera. Entonces,
nos está diciendo qué pasaría o qué significa un punto que está por encima de la frontera. ¿Qué significan los puntos que están sobre la frontera? ¿Y qué significan los puntos que están por debajo de la frontera? Entonces, ustedes igual han indagado este tema, ¿no? Este aspecto, pero les hago un pequeño recuerdo, ¿no? Los puntos que están por encima de la frontera son denominados puntos inalcanzables. ¿Por qué son denominados puntos inalcanzables? Porque ese país no tiene la capacidad productiva, ¿no? Para llegar a producir, por ejemplo, 12.000 unidades de alimentos. ¿Por qué? Porque cuenta con recursos escasos y limitados, ¿no? Entonces, los recursos con los que cuenta son limitados, ¿no? Entonces, no podría llegar a producir 12.000 unidades de alimentos, ¿no? Ni podría llegar a producir 6.000 unidades de armas, porque como les decía, los recursos con los que cuenta son escasos y limitados, ¿no? Entonces, un punto que esté por encima de la curva de transformación es un punto inalcanzable. Ahora, ¿cómo puede alcanzar ese país ese punto inalcanzable? Adquiriendo mayor cantidad tecnológica. Entonces, al adquirir mayor cantidad tecnológica o endeudándose para adquirir mayores recursos naturales o mayor cantidad de factores productivos, ¿no? Ya incrementa su capacidad. Entonces, por ende, esta curva se puede desplazar hacia la derecha o expandirse, ¿no? Y llegar, por ejemplo, entonces de esa forma sí puede llegar a alcanzar un punto inalcanzable. Entonces, los puntos que están sobre la frontera, les he dicho que son puntos eficientes, ¿no? Los cuales en todos y cada uno de ellos está utilizando ese país, ¿no? Al máximo su capacidad productiva, ¿no? Está utilizando al máximo sus recursos productivos. Los puntos que están por debajo, o llamados ineficientes, significan que ese país no está utilizando todos sus recursos productivos y tiene una capacidad ociosa, ¿no? Entonces, no está utilizando al máximo su tierra, su tecnología, su trabajo, su capital, y le está sobrando capacidad, ¿no? Le está sobrando recursos, tiene capacidad ociosa. Entonces, con eso habremos respondido la pregunta 2, ¿no? Que ustedes ya lo han investigado, ¿no? Solamente tienen que hacer una interpretación y con lo que les acabo de mencionar, me imagino que ya lo han aclarado y lo han sobreentendido, dado que es un tema que ya han investigado, ya se les ha requerido hace bastante tiempo. El punto 3, la curva de transformación es cóncava o convexa. ¿Qué significa que tenga esa forma? Entonces, otra vez recuerda mate de colegio, ¿no? Entonces, a simple vista se ve que esta gráfica es convexa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Nos pide, ¿no? Que partiendo de que los factores productivos, tierra, trabajo y capital, son fijos, ¿no? Son fijos. Este es el límite de su producción. Esta es la frontera de su producción porque los factores productivos son fijos. La producción de uno de los bienes disminuirá a la medida que aumenta el otro. Entonces, se ve acá en la tabla y se ve acá en el gráfico, ¿no? Entonces, producimos más alimentos, producimos menos armas. Producimos menos alimentos, producimos más armas, ¿no? Menos alimentos, más armas. Menos armas, más alimentos. Menos armas, más alimentos. Entonces, tiene una relación inversamente proporcional la producción de uno y otro bien. Espera un momento, por favor. Y ahora sí, retomamos. Bien, entonces, es inversamente proporcional a la relación que tiene la producción de ambos bienes, ¿no? Entonces, si producimos más de un bien, disminuye la producción de otro, ¿no? Porque los recursos con los que contamos son escasos y son limitados, ¿no? Entonces, tienen esa frontera productiva, ¿sí? Entonces, una superficie convexa, recordando las matemáticas de colegio, tiene la superficie más prominente en el medio, ¿no? Y va disminuyendo los extremos, como, ¿no? Es algo que ustedes ya saben, de cole, ¿no? De colegio. Finalmente nos pide, calcula los diferentes costes o costos de oportunidad. Entonces vemos, ¿no? Tenemos las combinaciones, ¿no? Entre alimentos y armas y calculamos el coste de oportunidad. Entonces, como les había mencionado en el anterior ejemplo, ¿no? Para pasar de la combinación A o B o del punto A o B, ¿no? Vemos que hay una diferencia entre la
producción de alimentos. ¿Cuál es esa diferencia? Existe una disminución, ¿no? Entonces, en la combinación A se producen 10.000 unidades de alimentos y en la B 9.400. En la producción de armas, ¿no? En la combinación A se producen 0 armas y 1.000 unidades de armas, ¿no? En el punto B. Entonces, ¿cómo analizamos? ¿No? Entonces, obtenemos este costo de oportunidad que es de 600 de la diferencia de B menos A, ¿no? De B menos A. Entonces, 10.000, no, perdón, de A menos B, ¿no? Entonces, tenemos 10.000 menos 9.400 nos resta 600. Entonces, ¿cómo analizamos el coste de oportunidad? Entonces, decimos, el coste de oportunidad de incrementar la producción en 1.000 unidades, en la producción de armas, es de sacrificar en 600, ¿no? La producción de alimentos. En 600 unidades, la producción de alimentos. A ver, otra vez. El costo de oportunidad de incrementar en 1.000 unidades la producción de armas es de sacrificar en 600 unidades la producción de alimentos. Entonces, vemos que de A a B estamos analizando el coste de oportunidad, ¿no? En el cual se disminuye la producción de alimentos, pero se incrementa la producción de armas. Entonces, ¿qué nos está diciendo este coste de oportunidad? Que para producir más armas debemos sacrificar o renunciar a cierta cantidad de producción de alimentos. Lo mismo de B a C, lo mismo de C a D, lo mismo de D a E y lo mismo de E a F. Entonces, vamos de E a F, ¿no? Un ejemplo más. Entonces, obtenemos el costo de oportunidad de E a F, ¿no? Entonces le restamos a 5.040, 3.200, lo cual nos da 1.840. Entonces ya tenemos el coste de oportunidad y decimos, ¿no? El coste de oportunidad de incrementar en 740 unidades de armas es de sacrificar en la producción o disminuir la producción en 1.840 unidades de alimentos. Entonces, con eso ya hubiéramos respondido la pregunta 4.